Hola, muy buenas noches, profesor Martín. Soy Sam y en este video voy a explicar paso a paso la solución de 4 problemas del parcial de física relacionados con el trabajo, la energía y la fricción. Vamos a empezar primero con con el problema uno y es estimar la rapidez inicial con huellas de derrape. Primero vamos a tener que comprender el problema. Nuestro coche frena y deja una marca de 72 metros, pongo de 72 metros sobre el pavimento en un camino horizontal. El coeficiente de fricción cinética que vamos a utilizar entre las llantas y el pavimento es de 0.80. Este va a ser nuestro coeficiente. Y por último, vamos a tener que hallar la velocidad inicial. Entonces, vamos a poder ver este problema como el siguiente diagrama. Vamos a tener un rectángulo que va a ser nuestro carro. Y vamos a tener el pavimento, que es esta forma de acá. Apenas estoy dibujando con el mouse, entonces un poquito complicado. Y vamos a tener que utilizar los siguientes principios físicos. La segunda ley de Newton, que es la fricción como fuerza de desaceleración, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA, y por último el trabajo y la energía, que es la energía cinética, se transforma en trabajo contra la fricción. Y por último, tendríamos que crear aquí en el diagrama lo que son nuestras fuerzas, que esta sería la fricción. Este sigue siendo nuestro auto, voy a ponerle un techo. Nuestra presión hacia arriba, que sería el peso de este, y el peso hacia abajo, que sería efectivamente la gravedad. Entonces, este sería nuestro diagrama. Y vamos a desarrollarlo primeramente. Primero vamos a calcular la aceleración, que la aceleración en nuestro plano sería al coeficiente por la gravedad, que sería menos 0.80 por 9.8, que eso son en metros sobre segundo al cuadrado, porque obviamente esa es la gravedad que nosotros estamos utilizando. Y esto nos daría igual a 7.84 metros sobre segundo al cuadrado. Esta va a ser nuestra aceleración utilizada en este problema. Y vamos a utilizar la fórmula de la velocidad final para poder hallar lo que estamos buscando. Entonces, la velocidad final a la 2 de tiempo más, perdón, busco yo aquí el borrador. Entonces, sería 2 por aceleración por distancia es igual a la velocidad inicial, que obviamente en este ejercicio sería la raíz cuadrada de 2 por aceleración por distancia. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es buscar finalmente el resultado, que sería nuestra velocidad inicial, que aquí la tenemos planteada. Y entonces el resultado final sería de que la velocidad inicial es simple y llanamente el resultado de 2 por, como dice aquí, 2 por 7.84 metros sobre segundo al cuadrado por 72, que serían los 72 metros de acá. Y finalmente esto nos daría 33.6 metros sobre segundo, habiendo terminado el primer ejercicio. Listo, vamos con el segundo problema, que es un problema de trabajo y energía en elevación de una masa. Vamos a primero hacer una comprensión del problema. Vamos a tener una masa, primeramente, de 6 kilogramos. Listo. Ahora vamos a tener también una altura de 3 metros. Y a esa altura también le vamos a aplicar una fuerza, que la vamos a aplicar en newtons, una fuerza de 80 newtons. Entonces, y los principios físicos que vamos a utilizar van a ser los del trabajo mecánico, que es la fórmula de peso es igual a fuerza por distancia, y la de la energía potencial, que es U es igual a masa por gravedad por altura. Ya lo veremos en el siguiente. Entonces, y vamos a utilizar, obviamente, el teorema de trabajo y energía. Entonces, primero vamos a hacer nuestro diagrama, que nuestro diagrama va a ser, obviamente, nuestra cajita. Va a ser nuestra cajita. Vamos a aplicar la fuerza que le estamos haciendo para levantarla. Vamos a poner la distancia en la que la estamos subiendo, que esta serían 3 metros. Vamos a colocarlo como la fuerza. Y obviamente la que es la gravedad. Listo.
Entonces vamos a empezar con el desarrollo aplicando primeramente el teorema. El teorema sería el siguiente. El peso es igual a la fuerza por la distancia, que sería igual, vamos a poner la flecha, a 80 newtons, 80 newtons por 3 metros, que esto nos daría igual a 240 julios. Este sería nuestro peso. Entonces, ahora vamos a utilizar la misma operación para poder hallar la fuerza gravitatoria. Sería el siguiente. Con el eje hacia abajo, que sería menos masa por gravedad por altura. Y esto sería de esta manera. Menos 6 kilos, obviamente es la masa que vamos a utilizar, por 9,8 por 9,8 por 3. Listo. Y esto nos va a dar menos 176,4 julios. Y ya con esto vamos a poder encontrar lo que estamos necesitando en este momento, que sería la energía final, la energía cinética final. Y esa la vamos a identificar de esta manera, con una E, K. Que esta K, yo tengo entendido, esta es Energy Kinetic, entonces energía cinética. Entonces sería el peso total que vayamos a tomar, que es igual al peso que hayamos obtenido de principio menos el valor absoluto del peso que vayamos a obtener después con el valor del peso con la gravedad, que eso nos daría 240 julios, que sería este que obtuvimos aquí arriba, menos los 176 julios que obtuvimos anteriormente, lo que nos daría finalmente que la energía cinética final sería 63,6 julios. Habiendo terminado así el listo. Vamos a continuar con el problema número 3, que es un trabajo mínimo para subir un auto. Aquí vamos a tener 4 principales componentes que van a ser lo siguiente. 950 kilogramos, que sería el peso del auto. 310 metros, vamos a ponerlo como la D, que es la distancia. Son 310 metros. Y una inclinación, vamos a ponerle un ángulo de 9 grados. Y una fricción que vamos a determinar. Entonces, aquí vamos a tener solamente dos principios físicos, que solamente va a importar el componente del peso en dirección del desplazamiento y lo que es el trabajo mínimo, que es igual a la fuerza paralela al plano. Entonces, vamos a hacer el diagrama de la siguiente manera. Vamos a hacer un plano inclinado y un auto. Aquí. Y este plano va a estar a 9 grados. Listo. Va a estar a 9 grados y obviamente los respectivos componentes, que esto va a ser un peso de 950, una gravedad, efectivamente, que esta es la gravedad de acá, y obviamente la fricción. Entonces vamos a empezar con el desarrollo, que es primero vamos a calcular el peso en newtons, o sea, la fuerza que vamos a utilizar. Entonces, el peso que vamos a utilizar sería masa, obviamente por gravedad, que es igual a 950 kilogramos, solo podemos colocar luego, por 9,8. Esto nos va a dar nuestra primera incógnita, que va a ser la fuerza, que estos serían 9.310 newtons de fuerza, que las que vamos a necesitar. Ahora vamos a buscar lo que es el componente en la dirección del plano, que sería lo siguiente. Sería la fuerza, que es igual al peso, por el seno de los grados que vayamos a necesitar según el plano. Esto lo vamos a mirar según el plano. Que esto sería 1310 newtons por el seno de 9 grados. Listo. Y esto nos va a dar más o menos lo que son 1455 newtons. Y finalmente vamos a buscar la parte más importante, que sería el trabajo,
que el trabajo sería igual a la fuerza por la distancia, que es igual a 1455 newtons, finalmente lo que hayamos encontrado pues en la parte anterior, por 310, que esa sería la distancia entera. Y esto nos daría como resultado 451.205 julios de fuerza en trabajo que se necesitaría para poder levantar el coche. Finalmente iríamos con nuestro último ejercicio, que sería la energía potencial del libro. Primero, obviamente vamos primeramente a comprender los componentes del problema. Vamos a tener una altura final, vamos a ponerla como HF, de 2.20 metros. Listo. Vamos a marcarle una masa al libro de 1.95 kilogramos. Y una referencia de esto del suelo a la cabeza, que sería de unos, vamos a ponerlo como una distancia de caída de unos 1.60 metros. Y vamos a tener el siguiente principio físico, que va a ser obviamente la energía potencial, que ya la vimos anteriormente, que la vamos a identificar como U es igual a masa por gravedad por altura. Y la vamos a utilizar. Y obviamente va a depender del punto de referencia de la caída. Vamos a utilizar el siguiente diagrama, voy a dibujarlo. Voy a dibujar una persona. Voy a dibujar una persona que la cabeza esté a 1.60 metros. Y el libro va a estar por aquí. Vamos a ponerlo a 2.20 metros. Listo. Y va a estar obviamente al suelo. Y obviamente vamos a hacer lo siguiente. Respecto al suelo, vamos a marcar usando esta misma fórmula lo que es la masa del libro. 100.95 por 9.8. Vamos a utilizar obviamente esta gravedad por 2.20 metros. Lo que nos daría 42.1 julios de fuerza para tirar el libro. Y respecto a la cabeza, vamos a ponerlo acá como A, vamos a ponerlo acá como B, y respecto a la cabeza vamos a utilizar la misma formulita, 1.95 kilogramos por 9.8 por 0.60. Sería de esta parte del cuerpo. Y eso nos va a dar 11.5 julios. Este ejercicio es bastante rapidito. Obviamente va a ser la energía potencial respecto al suelo y la energía potencial respecto a la cabeza. Lo que nos va a dar un resultado o nos va a dar el otro siendo el último resultado, y que a manera de conclusión podemos decir que hemos aplicado principios como la segunda ley de Newton, energía cinética y potencial y el trabajo en situaciones reales. Y también estos ejercicios me ayudaron a cómo entender la física, cómo se relaciona con acciones cotidianas, cómo frenar un auto, levantar objetos o empujar un carro. Y finalmente quería decirle al profesor que tenga muy buen fin de semana y que muchísimas gracias por estas tremendas clases que nos dieron. Hasta luego.